Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a estudiar la clase Tener memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. La clase comprende el Éxodo 7 al 13, del 6 al 12 de abril. El manual dice, aunque a Egipto lo asolaba una plaga tras otra, Faraón aún se negaba a liberar a los israelitas. Sin embargo, Dios siguió mostrando su poder y brindó oportunidades a Faraón de aceptar que yo soy Jehová. Mientras tanto, Moisés y los israelitas deben haber observado con asombro cómo Dios fortalecía esa disposición de ellos a poder saber y confiar en su Salvador para poder escapar de donde estaban. Dentro de la clase en Ideas para el Hogar, se nos habla que puedo decidir ablandar mi corazón y Jesucristo puede salvarme gracias a su expiación, además de que la Santa Cena me ayuda a recordar mi liberación que ocurre a través de Jesucristo. Dentro de la clase nos insta a revisar los símbolos de estos episodios. Es un poco complicado, hermanos, porque la clase es extremadamente grande y voy a tratar de hacerla lo más resumida para no estarles aburriendo. Así que vamos a comenzar con el Éxodo 7, que dice así. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta, y dirás todas las cosas que yo te mande. Cuando yo leía esto, me preguntaba por qué Dios le había dicho que él era como Dios. Y él era el representante de Dios en la tierra en ese momento. Esa es la razón por la cual se le menciona a Moisés que él será como Dios. En el versículo 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Cómo es que Dios endurece el corazón? Realmente los corazones ya se encuentran endurecidos y lo que hace Dios es confirmar la decisión de ellos y no toca su corazón para que estas personas tengan compasión o vuelvan al camino de Él. En el 4 dice, y Faraón no nos oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis huestes, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Él les iba a dar un testimonio a su pueblo de que habían sido liberados gracias a él. Por eso es que esta grandeza tenía que suceder. Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó. Hermanos, es muy difícil para las personas obedecer, pero aquí aclara que Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83. Hablemos del número 80. Simboliza la madurez completa. El 2 por 40 es la experiencia acumulada. Recordemos que a través de las clases anteriores hemos visto que el 40 es el momento de prueba y de obstáculos, por lo que 2 veces 40 simboliza la formación completa y el comienzo del propósito, en este caso, de Moisés. El objetivo de las plagas de Israel era liberar al pueblo de Israel, pero también demostrar el poder de Dios y dar un testimonio de que no hay otro Dios que se le iguale en poder y gloria como al Señor de los ejércitos de Israel, que es nuestro Dios, y a Jehová su Hijo. En el versículo 9 dice, si Faraón nos responde diciendo, mostrado un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón. En el 10 dice, fueron pues Moisés y Aarón ante Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se convirtió en serpiente. Hablemos un poquito de la vara, hermanos. La vara simboliza la autoridad que Dios le confirió. Era la autoridad y el liderazgo que estaba dado por Dios. Recordemos que la serpiente simbolizaba el poder de Faraón, porque ellos de hecho tenían en sus recintos y en todos sus palacios
este símbolo, porque era el poder del faraón y la protección que él tenía. Pero la serpiente de Moisés se traga a la de Faraón. Dice en el versículo 11, entonces llamó también Faraón a los sabios y a los hechiceros e hicieron también lo mismo. En el 12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes, pero la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. Hermanos, existen bastantes imitadores del poder de Dios. Eso existe, la maldad existe, los encantamientos, los conjuros, todas esas cosas existen. Estos poderes que son espirituales y prácticas ocultas tienen poder limitado porque Dios es la fuente real de todo poder y nosotros tenemos que saber eso. En el 13 dice, y el corazón de Faraón se endureció. En el 15 dice, ve por la mañana a Faraón, he aquí, él sale del río, y tú ponte a la orilla del río delante de él y toma tu mano en la vara, que se volvió serpiente. En el 17, así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay morirán, hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y sobre sus arroyos, y sobre sus estanques y sus depósitos de agua. En el 20 vuelve a decir, Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó. En el 21 dice, asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo en sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. En el 23, y se dio vuelta Faraón y entró en su casa y no puso su corazón tampoco en esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Hermanos, el río Nilo era la fuente de vida, el objeto de adoración de ese pueblo, el poder que ellos sentían. Por ello es que Dios elige este río como una forma de enseñarles a ellos que Él tiene el poder y la corrupción total es posible si ellos no liberan al pueblo. Les haces 4 cosas, hermanos. Primero, los imposibilita para poder beber el agua. Muere toda la vida que está ahí. Hay pudrición, incluso mal olor y contaminación del medio ambiente. Y hay un castigo, es una crisis espiritual severa. Recordemos algo que sucedió en ese río, hermanos. ¿Recuerdan a Moisés? Él salió de ese río y realmente, literalmente, se convirtió en sangre ese río cuando ellos nacieron, porque aventaban ahí a los bebés al nacer para que no sobrevivieran y se los aventaban a los cocodrilos. Así que eso no es casualidad, hermanos, es también una forma de simbolismo de cómo Moisés llegó a palacio de Faraón y cómo fue protegido y cómo también a través la misma fuente de salvación puede convertirse en una fuente de corrupción que lleve a la gente a la destrucción. Cuando leí esto, hermanos, me comparaba un poquito yo con el Faraón. Creo que cuando nosotros no estamos abiertos a la corrección de Dios, es cuando nosotros endurecemos nuestro corazón porque no reconocemos cómo actúa el Espíritu. Entonces Dios deja de ayudarnos, Él deja de, de insistir porque nosotros ya hemos pecado tanto que pues Dios nos va a dejar tarde o temprano hacer lo que nosotros queramos. No debemos dejar, hermanos, que el pecado nos controle. No debemos de pelear con el Señor, tenemos que rendirnos ante su espíritu. No debemos de resistir el cambio, porque esto es lo correcto. Pero si nosotros dudamos, hermanos, así como Moisés o nos resistimos como Faraón,
La transformación verdadera solamente va a ocurrir en el corazón manso y en la voz que alinea a Dios, porque solo es Él el que nos puede llevar por el buen camino. Cuando la persona endurece su corazón, aún los hechos y las evidencias, aún el ver con los ojos, no es suficiente. Eso queda claro bajo Faraón y nos queda claro a nosotros, hermanos. Muchas veces nos pasan muchas cosas buenas. Podemos ver milagros en nuestras vidas, pero no es suficiente para nosotros. No hay cambio real. Cuando leí la palabra cambia, él es eh, chazak y significa volver, pero es un volver pesado, firme, invencible. Es el endurecer el corazón. Este es un proceso donde hay resistencia, hermanos. Sabemos que es lo correcto, pero no lo hacemos. Después, hermanos, lo justificamos, empezamos a decir, bueno, no es tan grave, pues mi amiga lo hace, pues la hermana ya también lo hace, yo tengo mis razones, los otros lo hacen. Entonces buscamos esa justificación para poder seguir pecando. Después, hermanos, nos volvemos insensibles. Cuando ya empezamos a perder la comunicación del Señor, viene algo grave, la ceguera espiritual. Puede haber señales fuertes, pero nosotros no aceptamos cambiar, por lo que no aceptamos esas señales. Dios no ablanda el corazón de alguien que se resiste. Él solo ablanda el corazón de los mansos y humildes. La sensibilidad, la humildad y la respuesta al Espíritu solamente se hace cuando uno no lo ignora y tampoco se puede postergar lo que debemos hacer, porque si no las bendiciones no nos van a llegar. En el capítulo 8 leemos sobre las plagas y me gustaría leer el versículo 2. Si no quieres dejarlo ir, he aquí yo infestaré de ranas todos los territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán, entrarán a tu casa, y en la cámara donde está tu cama, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en el pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti y tu pueblo, y sobre tus siervos. Cuando yo leía esta parte, hermanos, me preguntaba, pues, las primeras plagas vienen desde la naturaleza, vienen del agua, vienen de la tierra, vienen del aire. Dios demuestra que la creación está bajo su poder. Mientras nosotros nos resistimos al cambio, el proceso va acrecentando, el proceso es más fuerte. Primero fue una vara que se convirtió en, en serpiente, después fue el río que empezó a dañar el medio ambiente, ahora son las ranas que empiezan a entrar en nuestra vida. Cada plaga aumenta la presión para cambiar y cada prueba comienza con algo sencillo, una señal pequeñita, una molestia y después se vuelve intensa hasta que afecta el cuerpo, la economía e incluso la vida misma. Nosotros vamos a ver cómo esto empieza a acrecentar. La plaga de ranas, las ranas, hermanos, estaba asociada con una diosa que se llamaba Heket, que es la diosa de la fertilidad, por lo que representaba para los egipcios algo bueno, la fertilidad. Y a veces eso exactamente es lo que sucede, hermanos. Para nosotros representan las cosas que invaden poco a poco nuestra vida hasta saturarla. Pueden ser pensamientos, pueden ser preocupaciones, pueden ser distracciones, malos hábitos que llenan nuestro tiempo, incluso incomodidad. Cuando ellos consideraban esta bendición, las ranas, Dios les demostró que Él podía incomodarlos a ellos si no se arrepentían, por lo que Faraón pide ayuda, hermanos. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas en la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo y dejaré al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Dígnate decirme cuándo
he de orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme tu palabra para que conozcas que no hay otro como Jehová nuestro. Y las ranas se irán de ti. En el 13, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas y de las aldeas y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. En el 15 dice, pero al ver Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Nos sucede así, hermanos, oramos, Dios nos da una bendición y decimos, mejor no cambio. Luego, y como les decía, pues las plagas y las cosas empiezan a ser más molestas. En el 16 dice, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano, su vara, y el polvo se convirtió en piojos. Los piojos venían del polvo, hermanos. ¿Quién más viene del polvo? Nosotros venimos del polvo. ¿Se acuerdan que vimos en los primeros versículos de la creación que Dios nos hizo, nos tomó de la tierra y nos formó hombre y mujer? El polvo también viene de allí, ¿no? Como nosotros el polvo es lo más bajo que pisa un humano. Es de alguna forma lo que se esparce alrededor, lo cotidiano, incluso hasta lo invisible y molesto a veces, ¿no? Esto se convierte en insectos, hermanos. Y en el 18 se menciona, vamos a leerlo, dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Qué interesante, hermanos. ¿Por qué ustedes creen que no pudo estos hechiceros hacer el encantamiento? Bueno, analicemos, hermanos. El enemigo rara vez dice no. De hecho, él dice, hazlo, pero a medias, obedece, pero no te comprometas totalmente, vete a la iglesia, pero no cambies. Es la forma en la que Satanás hace. Esto exactamente es lo que está pasando aquí. Vamos a ver en el 19. Entonces los hechiceros le dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová había dicho. Bueno, hermanos, habla del dedo. El dedo es etzabá, es una acción exacta y directa. ¿Por qué, hermanos? El dedo. Bueno, porque es la ley y la autoridad. El dedo de Dios es el momento donde algo cambia en su forma exacta. Son situaciones que no podemos explicar y también es cuando algo se alinea en un milagro y también son puertas que se abren. Esto es precisamente lo que el dedo de Dios representa. Y ellos siendo hechiceros, podían reconocer que esto era obra de Dios. Y Jehová le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón cuando salga al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo a que me sirva. Y hermanos, también pensaba cómo el dedo de Dios toca lo humano y lo divino de una manera muy precisa y directa. Es de una forma innegable. En el Éxodo 8 habla de la liberación de los 10 mandamientos. El dedo de Dios escribe los mandamientos. Por eso es que se habla del dedo y vamos a ver cómo conforme pasan los capítulos empieza a ser más grande esto. Dice entonces en el 21, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas nubes de moscas. Hermanos, las moscas representan la corrupción y la contaminación, incluso se alimentan de descomposición. Las moscas son sucias, son inmolestas. En el 22 dice, y aquel día yo apartaré la tierra de mi Gosén, en la cual habita mi pueblo, y yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana
será esta señal. Y Jehová hizo así, y vinieron las nubes de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón y sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue devastada a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en el país. Moisés respondió, no conviene que lo hagamos así, porque ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios es abominación para los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Y le explica, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios. Y Faraón les dice, yo os dejaré ir para que ofrezca sacrificios a Jehová, vuestro Dios en el desierto, tal como no vayáis lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan. Y, y bueno, hermanos, me causó mucho interés. Primero, recordemos que los hechiceros ya no, ya ni siquiera se mencionan aquí. Ellos ya ni siquiera intentaron traer las moscas, porque ellos ya reconocían el poder de Dios y porque sabían que esta ya no era magia, era un poder divino real. Y al reconocer la divinidad, entonces el faraón entra en crisis. Nosotros también actuamos así, hermanos. Cuando las cosas se ponen feas, es cuando llega la presión. En este caso, Faraón cede, él dice, voy a cambiar, así somos nosotros, hermanos. La historia de Faraón es la historia personal de cada uno de nosotros. Dios entonces quita la plaga, Dios quita los pesares, los sufrimientos, las angustias, las enfermedades de nosotros, nuestras pruebas. Y el faraón vuelve a endurecer su corazón, hermanos. Cuando ya todo pasó, otra vez volvemos a ser las mismas personas que fuimos al principio antes de que nos llegaran las pruebas. Cuando eso sucede, hermanos, el cambio no es transformación real. Y Dios no quiere eso. Él quiere corazones limpios, corazones que han cambiado, corazones que han sido fuertes. En el capítulo 9 leemos cómo llegan otras plagas, hermanos. Y dice en el 2, porque si no quieres dejar ir a mi pueblo, en el 13, aquí la mano de Jehová traerá una pestilencia gravísima sobre tus ganados. 4, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel. 5, y Jehová señaló un plazo. 6, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. Hermanos, cuando Dios habla, Él no se arrepiente, Él nos dice que va a suceder, nos da un avisito para que nosotros nos podamos arrepentir. En este caso mueren los animales, hermanos, mueren los caballos, las vacas, las ovejas, esos animales que son sagrados para Egipto. Ni los mismos dioses de Egipto, ni su poder, ni su riqueza pueden sostener lo que Dios toca, porque esto, hermanos, no viene de la magia, esto viene de la gloria y del poder de Dios. Y dice que Él iba a hacer la diferencia. Aún entre las cosas malas, hermanos, hay una separación del pueblo, porque Dios reconoce a los suyos, Él protege a los suyos, la presencia de Dios es espiritual y es protectora. En caso de una devastación, Él va a proteger a sus siervos y a las personas que tienen que vivir. En el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto, la cual ocasionará sarpullido y que cause úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país. En el 11 dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa de las úlceras, porque hubo sarpullido de los hechiceros y en todos los egipcios. Y Jehová endureció el corazón de Faraón y no los escuchó. El 14 dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano. ¿Recuerdan, hermanos? Dice aquí,
extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con pestilencia y serás quitado de la tierra. Primero fue el dedo, hermanos. Es el aviso. Aquí está mi dedito. Ahora ya viene la mano, hermanos. La mano ya es un poder grande, es un poder visible. Empieza a extenderse ese juicio divino. Dice entonces que 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. ¿Todavía te ensalzas tú contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca ha habido en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. El temor de Jehová, hermanos, Él nos prepara. Él no va a mandar el fuego sin avisar, Él no va a mandar el granizo sin avisar. Él es tan misericordioso que siempre nos manda un aviso, una señalita para que nosotros corrijamos nuestra forma de ser. Él advierte ante la destrucción y Él escucha las palabras, Él escucha nuestras oraciones y Él nos puede salvar. Este granizo, hermanos, destruye los cultivos, los animales que quedaban. Y el fuego purifica a estas cosas y estas almas que se quedan ahí. En el 20 dice, de los siervos de Faraón que temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a su casa. Pero el que no puso su corazón en la palabra de Jehová, dejó a sus criados y sus ganados en el campo y pues perecieron, hermanos. Perecieron todas las veces el campo y todas las personas que aún, y menciona claramente que había personas dentro del pueblo del faraón que creyeron en las palabras de Moisés, porque recordemos que Moisés era una persona importante. Y ellos se salvaron, hermanos, se salvaron de esta situación. Él dice que hay ganado, hermanos. Este empieza a dañar las posesiones. Vamos a leer un poquito más para analizar. Dice, Moisés extendió su vara hacia el cielo e hizo tronar y granizar. El fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo, tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto. En el 25 dice, y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, la hierba, todos los árboles del país, solamente en la tierra de Gosén no hubo granizo. 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad pues para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir. Y le respondió Moisés, al salir de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada ya estaba espigada y el lino en flor, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y cuando Moisés hubo salido a la presencia de Faraón de la ciudad, extendió las manos a Jehová y cesaron los truenos. Y al ver Faraón que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, volvió a pecar y endureció el corazón de él. Am, Pensaba, hermanos, varias cosas importantes aquí. Habla de cómo Dios, hermanos, puede tocar las finanzas y el cuerpo humano también. Lo que el humano considera seguro, como la salud, el entorno y las finanzas, son también manejados por Dios. Nada de lo que está aquí en esta tierra es libre, hermanos. Todo es del Señor. La advertencia llega antes del juicio y nos da oportunidad de arrepentirnos. Eso fue lo que hizo con el faraón y con su gente. Y no todo cambio, hermanos, es real. La tristeza de que el faraón no haya podido escuchar esas advertencias externas, cuando estas son ignoradas, hermanos, incluso los amigos y la familia te dicen que algo está mal, pero tú decides ignorarlo. Eso es lo que le estaba pasando aquí
a este hombre, hermanos. Él sabía dentro de su corazón que algo estaba mal, sin embargo, no escuchaba a sus amigos, no escuchaba a sus siervos y no dejaba de hacer esto. El granizo y el fuego, hermanos, es una combinación muy interesante. Es imposible, por lo menos para el ser humano, pero Dios tiene poder absoluto en su creación. La persistencia en el pecado trae dolor y trae destrucción, incluso la muerte, hermanos. En medio del castigo, Dios siempre provee un tiempo para reflexión, para que podamos escuchar y obedecer y evitar el daño total. El obedecer contra el no obedecer. Algunos pueden temer, hermanos, pero otros no. Y la diferencia está en el corazón de la persona. El admitir el pecado no es lo mismo que el arrepentirse, por lo que reconocer el error es solamente con un cambio verdadero. Si no, no sirve. Es como si una persona te roba y te dice, no, pues sí te robé, me arrepentí, pero no te regresa el dinero que te dé. Es exactamente así, hermanos. Y hay pecados y hay cosas que nosotros ni siquiera podemos restituir. Hay situaciones que cuando nosotros pecamos son muy difíciles y vamos a ver cómo estas advertencias que son ignoradas comienzan a tomar efecto. Habla de la cebada, hermanos. Cuando leí sobre la cebada que ya estaba madura, esta fue destruida, pero el trigo no lo fue. El trigo se salvó. Cuando pensamos en los momentos espirituales en los que te encuentras, porque cada uno de nosotros nos encontramos en un momento espiritual diferente, este influye en cómo nosotros tomamos los juicios y las pruebas del Señor. Cuando el Señor no nos destruye plenamente porque Él sabe o nos quiere dar un chancecito para el arrepentimiento antes que el daño sea irreversible. Y a veces lo que parece fuerte, lo que parece maduro y preparado, puede ser lo primero que se queme, lo primero que caiga en en el primer juicio del Señor. Porque si no te proteges, si no escuchas la voz del profeta, si no escuchas la voz de tus líderes o de las personas que quieren tu bien, no te proteges y eso te puede suceder. Dios trata a cada humano según la etapa y la fe en el momento en el que se encuentren. Por eso hace esa separación, hermanos, de que la cebada se destruye, pero el trigo no. Y Dios actúa con precisión, hermanos. En el juicio, Él tiene control, aún en lo que puede parecer una destrucción total, Él sabe lo que está haciendo. La cebada representaba la provisión básica, la humildad y el comienzo, lo que Dios usa primero. Esta madura y era común sembrada por la gente pobre. El trigo, sin embargo, hermanos, era valioso, era lo completo y simbolizaba madurez espiritual y la plenitud en el fruto verdadero. Y la cebada era lo visible, los hábitos, las decisiones, las actitudes. Pero el trigo, hermanos, son las intenciones del corazón y el potencial que hay dentro de nosotros. Debemos, hermanos, proteger a nuestro trigo, proteger nuestros pensamientos, proteger nuestros deseos del corazón, porque esos son los que dictan cómo el Señor va a tomar juicio sobre nosotros. En el capítulo 10 dice en el 2, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y las señales que realicé entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Habla de la importancia de platicar, de decir tu testimonio cuando has encontrado verdades del Evangelio que necesitan ser compartidas. En el 3 dice, ¿hasta cuándo no querráis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré langosta sobre tu territorio, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra y ella comerá lo que se salvó, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra y ella comerá lo que se salvó,
lo que os ha quedado del granizo comerá asimismo todo árbol que os produce fruto en el campo. Y entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este una trampa para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová, su Dios. ¿Todavía no sabes que Egipto está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés le respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras ovejas y con nuestras vacas, y hemos de ir porque tenemos que celebrar la fiesta solemne a Jehová. Le contesta en el 11: no será así, id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. En el 13 dice: y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová envió un viento oriental sobre el país todo aquel día. Toda aquella noche y a la mañana el viento oriental trajo una langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el territorio de Egipto en una gran cantidad. Nunca antes de ella hubo semejante plaga de la langosta, pues, ni de ella que habrá otra igual. Ya estaban, su gente ya sabía y le pregunta: o sea, ¿hasta dónde vas a llegar? Muchas veces nos sucede lo mismo, hermanos, cuando tenemos una debilidad, cuando tenemos un pecado, cuando tenemos una prueba grande. Nuestra familia, nuestros amigos nos preguntan: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a aprender? Es la misma pregunta que le hacen al faraón, hermanos, en su tardío corazón, en la dureza que él tenía. Él no deja ir al pueblo porque teme que se vayan con las cosas y sus posesiones. Y a veces también tenemos nosotros el servir a Dios porque no nos gusta dar, porque no nos gusta colaborar con nuestros talentos, con nuestro dinero o con lo que sea que tenemos. En el 15 dice: y cubrió la faz de todo el país y se oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo fruto de los árboles que habían dejado el granizo, y no quedó cosa verde, ni árboles, ni hierba en el campo, en toda la tierra de Egipto. Y vuelve a llamar Faraón a Moisés: mas ruego ahora que perdones mi pecado otra vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios solemne, que me quite de mí esta muerte. En el 21, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tan densas que cualquiera que las palpe. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó desde su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en las habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también nuestros niños y con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Nos, nuestros ganados irán también con nosotros. Él ya está a punto de ceder, hermanos, pero analicemos un poquito estos 3 días de oscuridad. Sabemos lo que significa el número 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo, simboliza también la unidad del ser humano con Dios. 3 es la perfección espiritual en la Trinidad. Este era un estado mental, hermanos, era una parálisis, no solamente de el cuerpo, pero también era la pérdida de luz espiritual, porque a veces se siente que en las pruebas no podemos encontrar la salida, y esta falta de criterio nos hace perder el propósito y nos hace sentirnos atascados, desalineados, que no podemos avanzar. Este estado nos lleva a la depresión, a la confusión y también a una crisis existencial. Israel, sin embargo, tiene luz. Las personas están en la misma situación, pero tienen claridad y conciencia espiritual, gracias a Dios. El cambio a medias no funciona. La intención de dar holocaustos a Dios a nuestra manera no funciona. Dios quiere que hagan las cosas fríos
o calientes. Y en el 27 dice: Mas Jehová endureció el corazón de Faraón, y ese no quiso dejarlos ir, y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate de volver a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Nos sucede bastante, hermanos. Nosotros nos enojamos y rechazamos totalmente las cosas cuando la gente nos está diciendo: estás haciendo esto mal, mira, arrepiéntete, mira, todavía tienes chance, todavía puedes hacer esto. Y todavía nos enojamos, hermanos. Eso le sucede al faraón. En el capítulo 11 dice: y Jehová dio gracia ante el pueblo, ante los ojos de los egipcios, y también Moisés era considerado como un gran hombre en la tierra de Egipto. A la medianoche yo pasaré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Y habrá gran clamor sobre la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hará diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados ante mí dirán: sal tú y todo tu pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado en la presencia de Faraón, y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Hermanos, ya había sucedido el dedo de Dios, ya había pasado la mano de Dios, ya decía en los versículos anteriores que había pasado el brazo del Señor, que es el poder fuerte de la liberación. Y esta intervención es puntual, hermanos. Si nosotros seguimos haciendo las cosas, también Dios escala, porque Dios actúa exactamente en el momento y el correcto lugar. Él tiene poder, pero también tiene poder para destruir y para salvar. Y dice aquí que Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, mas Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no los dejó salir. En el capítulo 12 vemos: habló Jehová a Moisés. Y esta vez en la tierra de Egipto les dice en el 2: este mes os será el principio de los meses, este será para vosotros el primero de los meses del año. Les cambia el tiempo, hermanos. Les da una nueva vida. Cuando Dios libera, cambia la situación. Este será el principio, es el reinicio de un nuevo calendario, de una nueva vida. Les dice: el 10 de este mes tomará cada uno un cordero, mas si la familia fuese pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces tomará uno con su vecino inmediato en su casa, según el número de personas, haréis la cuenta sobre el cordero. El 5 dice: el cordero será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. El 10, hermanos, pues cada familia escoge un cordero perfecto, sin defecto, y lo guarda hasta el día 14. El sacrificio, el sustituto, el inocente, hermanos, ese corderito, antes de la liberación, se toma la decisión consciente de apartar, de sacrificar, de poder guardar las cosas que se nos pide guardar. La liberación requiere participar activamente. La decisión es acción, pero también, hermanos, es preparación. Y no solamente es eso. Dice aquí adelante que, bueno, del número 14, este número simboliza la liberación, es la letra Yod y Dalet, la mano que abre la puerta, simboliza la liberación. Y en conexión mesaica, hermanos, 3 por 14 son las generaciones que vienen hasta de Jesús para el rey David, y el nombre de el rey David suma 14, hermanos. El 14 es la Pascua judía, la liberación de Egipto, y simboliza la esperanza. Simboliza la fidelidad y la plenitud del cumplimiento de la promesa de nuestro Padre Celestial. Le dice que tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el lindel de las casas,
en que lo han de comer. Y esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Dice adelante que ninguna cosa de él iban a comer cruda ni cocida en agua, sino toda tenía que ser asada en fuego con su cabeza, piernas y entrañas. Así habréis de comer los ceñidos vuestros lomos. La instrucción, hermanos, es necesaria para Dios, porque nosotros necesitamos demostrarle que estamos dispuestos. Ay, se les dice, pongan la sangre en la puerta. Comer la carne asada les pide comer panes sin levadura, porque la levadura se corrompía y eso representaba que iban a comenzar una nueva vida limpia. Las hierbas las pide amargas para que recuerden todo lo que vivieron en Egipto, y les dice que tengan sus vestidos listos porque ya viene la liberación, porque Dios les está testificando que ya viene. La sangre, hermano, simbolizaba la protección del Cordero de Dios. Jesús Cristo mismo estaba en esta historia, todo era sobre él. El pan sin levadura, limpiado, significaba limpiarse de lo corrupto, de lo viejo, dejarlo allí. Y el comer rápido es porque Dios no quiere que le demos tiempo a extrañar el pasado, a extrañar esa vida que ya no nos corresponde porque somos seres limpios, seres nuevos. Dice, y ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová, en el 13, y la sangre os será por señal en el 14, y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perfecto lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Aquella alma será talada, la que coma panes con levadura iba a ser talada. Y dice que el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis santa convocación. Les recuerda, hermanos, el exilio, les recuerda que no deben de volver al cautiverio. En el 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Hermanos, la salvación llega por decisión, por obediencia. La espiritualidad requiere la alineación al plan de Dios, pero también requiere el remover el orgullo, el remover el control, remover todas las cosas que nos alejan de Dios, la muerte, el sacrificio. Todo esto, hermano, cuando sale, nos libera y nos transforma, que eso es lo que nosotros estamos buscando, la transformación espiritual. Y recordemos que Egipto era el estado de esclavitud, pero estaba aquí, hermanos, y físicamente, ¿no? Porque también físicamente estaban atados. Era el miedo, el miedo, y simbolizaban los pecados, los hábitos malos que ellos ya tenían, el pecado y el dolor. El Cordero era Jesús, la sangre, la redención y la acción visible del cambio. La levadura era que debíamos dejar el pecado y cambiar también nuestros patrones de conducta. El comer con prisa es porque Dios nos libera para que nosotros nos movamos y avancemos. Y la noche es que aún entre la oscuridad hay luz y salvación para el que escucha la voz de Dios. 21. El Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, les dijo, sacad y tomad corderos para vuestras familias, y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. En el 27, vosotros responderéis, es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. En el 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová los había mandado. ¿Qué les dije, hermanos? Requiere acción. La fe sin obra es muerta. La obediencia sin hacer, sin ejecutar, sin dar el primer paso, hermanos, no existe. En el 29 dice que aconteció que al medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Israel. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto.
Azuken, hermanos, hicieron exactamente así. Les dice que Dios realmente requiere obediencia exacta y cuando obedecemos exactamente existe protección, existe liberación, la muerte incluso puede ser alejada de nosotros. Dios dice qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace. No basta con creer o tener fe, es hacer exactamente lo que Dios te ordena, que es actuar. La obediencia parcial no es obediencia. A veces decimos, lo haré mañana, mañana me arrepiento. Lo voy a hacer de esta forma, como lo dijo él, ¿no? Que no quería primero dejar ir a los niños, a las niñas, después las deja ir junto con sus padres y les dice, no, pues ahora no te lleven los animales, así nosotros somos hermanos. ¿En qué parte de nuestra vida nosotros debemos dejar de confundirnos y cómo esa liberación nos puede cambiar la vida, hermanos? Es el resultado de la obediencia y la alineación de Dios. Necesitamos ir al analizar nuestras vidas y ver qué es lo que estamos haciendo mal para poder comenzar a cambiar nuestra vida y nuestro corazón. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, salid. Finalmente, hermanos, les dice, salid y servid a Jehová como lo habéis dicho. Toma también a vuestras ovejas, a vuestras vacas, como habéis dicho, idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose de prisa para echarlos en la tierra, porque decían, todos moriremos. En el 35, e hicieron los hijos de Israel conforme a las instrucciones de Moisés, que era lo que habían, hicieron exactamente lo que les pidió, y Jehová dio gracia al pueblo ante los egipcios, y repartieron a los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Por eso, hermanos, no quería dejarlos ir, eran demasiada gente para que él los dejara ir. En el 40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Pasadas las 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. En el 46, en una casa se comerá y no llevaráis de aquella carne fuera de la casa ni quebraréis hueso suyo. Para la congregación de Israel se celebrará, habla de la Pascua, más si algún extranjero peregrina contigo, quiere celebrar la Pascua para Jehová, que se le sea circundado. Recordemos que eso significaba el entrar en el convenio de Dios. Y entonces se acercará para celebrarla. Había leyes sobre qué iban a suceder con esto. Pues finalmente el pueblo es liberado. Y por último veremos el capítulo 13. Dice Jehová, conságrame todo primogénito, todo lo que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto los hombres como los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria ese día en el que habéis salido de Egipto, de la casa de la servidumbre, pues Jehová os ha sacado aquí con mano fuerte. Acuérdense de la mano, hermanos. Menciona la mano otra vez y después va a mencionar el brazo. Estas cosas, hermanos, la liberación no termina cuando sales de Egipto, sino cuando comienzas una nueva vida. Ellos ya habían salido de Egipto, pero todavía no tenían un cambio de vida real. El consagrar al primogénito era dar a Dios lo primero, es lo más valioso y es el futuro de ellos. Lo que fue salvado pertenece a Dios, por lo que cuando Dios rescata, no es para regresar al mismo lugar, hermanos, es para darnos un nuevo propósito, una nueva vida, una nueva esencia. Acordémonos de ese día, dice aquí. Muchas veces nos sucede que Dios actúa, nos hace un milagro en la vida, hermanos, sana a alguna persona que nosotros amamos o quizá muere esa persona. Los milagros vienen de formas distintas y nosotros los olvidamos, no testificamos sobre ello. El otro día le comentaba a mi mamá que a mí Dios me habló claramente sobre algunos temas, pero yo con toda la firmeza le dije, en tal mes yo voy a estar trabajando y voy a estar haciendo eso porque Dios me lo testificó. Cuando yo hice el decir con mi boca, Dios me testificó,
pude sentir la fortaleza, porque muchas veces, hermanos, no queremos verbalizar lo que Dios nos dice porque nos da miedo que no se cumpla. Pero si Dios te lo dice, tienes que verbalizarlo, tienes que tener un testimonio, tienes que compartir tu testimonio antes de que las cosas sucedan, porque si después suceden y las cuento, entonces, pues ya qué peso tiene, ¿no? Entonces así mi mamá podía ver cómo la mano de Dios obra sobre mi vida y ella podía tener un testimonio adicional de lo que yo viví. Así no sucede, hermanos. Nosotros tenemos que compartir nuestros testimonios con nuestra familia, con nuestros amigos, con toda la gente que nosotros consideramos que debe escuchar. El enseñar a la siguiente generación, este es un proceso personal y puede guiar a nuestros hijos a ser mejores. No basta con que seas salvado tú, sino que necesitas reconocer a Dios en todo y también avisarle a tus hijos, enseñarles a ellos que a causa de la bendición fuiste tú también enaltecido, para que no sea un arrepentimiento cualquiera, sino que cuando Dios guía el camino, Dios elige y no siempre es el lugar en el que tú quieres quedar, ni tampoco es el más rápido, ni el más adecuado, ni es nuestro proceso como queremos. Vemos acá adelante cómo dice que durante pues los 7 días que se iba a comer los panes sin levadura, y sabemos que el número 7 pues es la completud, es por fin descansar de todo lo que se ha hecho, simboliza el día de reposo y que pues ya está perfecto todo. Y te será como señal en tu mano y como recordatorio delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año. Y yo pensaba, hermanos, en la vida guiada, en la vida caminada, en la vida que nosotros a veces creemos que va a ser perfecta y no lo es. Ellos siguen dando instrucciones y dice: dedicarás a Jehová a todo aquel que abre la matriz para sí mismo, todo primerizo abre la matriz de tus animales, y los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimes quebrará su cuello. Asimismo redimirás a todo primogénito de Dios. El asno, como les mencionaba en la clase pasada, hermanos, representa lo común, lo imperfecto y lo impuro, pero lo útil. Necesitaba redención. Un asno, un burrito, necesitaba una redención de un cordero. Y yo les decía que Dios elige el asno para que su Hijo Cristo vaya caminando en él y tiene esa marquita. El, el ser humano, nosotros, hermanos, somos asnos a veces, imperfectos, cargando tanto peso y no dejamos que Dios nos ayude. Somos útiles, claro que sí somos útiles, pero también somos impuros. Siempre llevamos peso emocional. Dios nos enseña en estos versículos que no necesitamos ser perfectos, sino que necesitamos ser redimidos y sobre todo, hermanos, necesitamos alinearnos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto. Y cuando Faraón se endureció el corazón al no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, pero salvó a tus hijos. Esta te será pues como una señal en tu mano y por frontales delante de tus ojos, ya que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego Faraón dejó ir al pueblo. Dios nos los llevó por el camino de la tierra y los filisteos. Bueno, vamos a ver en el 17 algo muy importante, hermanos. Y luego de que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por caminos de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo: Dios, no sea que se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿No les suena algo, hermanos, parecido? Nosotros somos así. Dios sabe el proceso emocional que estamos viviendo. Dios sabe la capacidad actual que tenemos. Y Él sabe lo que podemos y no podemos resistir. El camino largo a veces, hermanos, es la protección de Dios actuando en nuestra mano, porque Él sabe
que las guerras vienen cerquita y prefiere que nosotros tomemos el camino largo para que no sean tan duras nuestras pruebas. Y dice que mas hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel a Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el que había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos delante de con vosotros. Otro testimonio de él, de José, el cual sabía que volvería a la tierra de herencia de sus padres. Y esto se pone por estatuto aquí, que la palabra después de 430 años se cumplió. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche por una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni la noche la columna de fuego. Hermanos, cambiemos cada uno de nuestros nombres. Jehová va delante de ti y de mí. De día te guía con una nube para mostrarte el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrar el camino en la oscuridad. Y nunca, nunca se aparta de ti. Doy testimonio, hermanos, de que nuestro Salvador y Redentor Jesucristo vino a este mundo para que nosotros pudiéramos encontrar esa redención, que nosotros mismos pudiéramos tener esto. Para terminar, quiero decirles, hermanos, que las plagas en nosotros y los patrones humanos son exactamente lo que nos quiere enseñar Dios en estos capítulos. La resistencia a cambiar, el negarse a la evidencia, el arrepentimiento solo temporal o cuando nos conviene, el orgullo y el autocontrol que perdemos, porque nosotros queremos las cosas como nosotros las queremos, y las consecuencias que se comienzan a intensificar, al igual que el endurecimiento progresivo de nuestras acciones y de nuestros corazones cuando normalizamos el pecado y los comportamientos dañinos. El agua, hermanos, se convierte en sangre. Lo esencial se vuelve dañino en nuestras vidas, y algo que antes nos daba vida, trabajo, relación o quizá hábito, comienza a intoxicar nuestra espiritualidad, y cuando lo que te alimenta ya no te hace bien, no lo quieres aceptar. Después, si no lo haces, Dios envía ranas. Es una invasión molesta. Pequeños problemas invaden tu paz. El estrés, las preocupaciones, la enfermedad, las actividades que tú haces todos los días saltan por todos lados y te empiezas a abrumar. Pero si no entiendes, Dios te manda piojos, la irritación constante, situaciones que no puedes ignorar, y empieza a desesperarte porque tus pensamientos y las personas son difíciles. Entonces comienza la ansiedad, y si no aprendes, llegan las moscas, la contaminación del entorno, ambientes tóxicos que afectan el estado y el bienestar de nosotros mental, círculos dañinos, chismes, energías pesadas, incluso el trabajo que es negativo para nosotros, un ambiente corrosivo para nuestra felicidad. Si no entendemos, hermanos, viene la muerte de nuestro ganado, viene la pérdida económica, la pérdida de recursos o de estabilidad, incluso de dinero y de oportunidades, o el cansancio, porque entonces podemos ver las consecuencias reales de la desobediencia y de las cosas que han sido ignoradas o de las decisiones que han sido postergadas. Si no lo hacemos, hermanos, vienen las úlceras, vienen los problemas que ya son internos, pero también son visibles, no solo para nosotros, para nuestra familia, para nuestros amigos. El conflicto emocional o el estrés que se manifiesta físicamente, mentalmente, como ansiedad, enfermedad y agotamiento emocional.
Pero si no entendemos, llega el granizo con fuego y es una crisis fuerte, hermanos, destructiva, una serie de eventos que sacuden nuestra estabilidad y pérdida económica. Puede ser incluso pérdida afectiva, la muerte de alguien de nuestro entorno, la ruptura, una crisis familiar o incluso el divorcio. Si no entendemos, vienen las langostas. Es una devastación de todo lo que quedó. Lo poco que estaba ya pendiendo de un hilo, hermanos, comienza a desaparecer y la sensación de que todo se está desmoronando. Y si aún esto no es suficiente, hermanos, llega la oscuridad, llega la confusión, la desesperanza. No vemos salida, no vemos una solución. No podemos ver la pequeña luz al final del túnel porque ya hay bloqueo mental, hay depresión y falta de dirección. Y si no, hermanos, escuchamos a Dios, llega la muerte de los primogénitos, llega la pérdida profunda e irreparable, un punto de quiebre donde un evento te obliga a cambiar y el colapso, la muerte física, la muerte espiritual, lleva a un despertar forzado de tu conciencia, porque entonces ves toda la devastación que dejaste atrás por tus malas acciones, por tus malos sentimientos, por tus malos deseos. Y es aquí cuando la ignorancia de las señales tempranas hace que los problemas crezcan. Por ello, el cambio viene después del dolor. Y este dolor, hermanos, puede ser tan intenso que nos llega a bloquear. Mientras más te resistes, más fuerte es la plaga que vives. Cuando el corazón se endurece, puede ver la evidencia de Dios y aún así no cambiar. Ruego, hermanos, que sus corazones puedan ser tocados no solo por esta clase, sino por el Espíritu Santo, que puedan analizar cada una de sus acciones, cada decisión que toman con sus familias, cada decisión que día a día está allí para que ustedes caigan o para que ustedes sean bendecidos. Es importante que recordemos que solamente a través de Dios nosotros podemos ser salvos y a través de Él podemos ser librados de todas estas plagas, de todos estos problemas que actualmente tenemos en nuestra vida. Sé sin duda, hermanos, que todas estas cosas pueden ser limpias si nosotros tan solo nos volvemos al Señor y podemos revivir, renovarnos, volver a una nueva vida y aceptar el arrepentimiento con la primera plaga, hermanos, para que no podamos sufrir más, porque es duro cuando Dios nos llama la atención, es muy duro. Ruego que sus familias, que ustedes y nosotros en general podamos no solamente cambiar nuestros corazones, sino también cambiar nuestras actitudes y poder testificar que Cristo es nuestro Salvador, que gracias a Él el lindel de nuestra puerta por su sangre nos protege y gracias a Él seremos exaltados y viviremos en paz y en armonía como familias eternas. Es mi ruego y mi súplica para ustedes en el nombre de Jesucristo.